Bien, buenas tardes, señor director, señoras y señores. Estamos ya en la conferencia final de este ciclo sobre el bicentenario de Riego, que va a clausurar el profesor Emilio Laparra. Pero antes, a modo de regalo a todos los que fielmente habéis venido a este ciclo, que está resultando de tanto interés y tendrá sin duda el merecido broche, pues voy a dar la palabra a un investigador y politólogo, al que verán mañana también en los medios de comunicación, y también ha salido en la televisión del Principado, que es don Pedro Villanueva, que nos va a hacer una aportación con datos inéditos, y debemos agradecerle pues ciertamente esta disposición. Digamos que, repito, no es un añadido, sino un regalo que nos hace generosamente. Cuando quieras, por favor. Bueno, buenas tardes. Estoy intentando aquí pegarme con los medios tecnológicos, aunque sea viejo con 47 años. Pues bueno, me tengo que pegar también con los ordenadores. Antes de nada, les quería comentar, bueno, primero agradecer al RIDEA que me dé este espacio para poder, pues bueno, aportar un poco de luz a ese trino liberal. Estar aquí entre grandes para mí es todo un honor, ¿no? Siendo de Degaña, que no solamente osos los tiene Somiedo, sino que también Degaña tiene osos, y viene uno de Occidente, bueno, aquí Oviedo a hablar y demás, y aportar un poquito a esta historia, ¿no? También estoy entre amigos, tengo muchos amigos por ahí, Lisardo, Josefina Velasco de la Archivera, amiga, que bueno, cuando vino a Degaña, para que vean que somos gente educada, la pusimos con una guadaña a segar el prau, entonces pues bueno, no volvió desde aquella y tal. Luego tengo, ya se está riendo diciendo este Pedro. Bueno, luego tengo por ahí también al presidente de ARCA, de la Asociación de Recreación de Asturias de Napoleónica, que está por aquí. Luego me echará la bronca, está ahí, además está pensando qué voy a decir de Riego, ¿no? Bueno, además en la cuna de Riego, y en este lugar pues para mí es especial. Bueno, pues les cuento un poco la historia y de dónde viene todo. Bueno, yo he hecho una investigación sobre Riego, y bueno, después de 200 años, estamos en el bicentenario de esa exaltación, porque no es celebración, es exaltación de ese trino liberal. También soy patrono de la Fundación Foro Jovellanos, y como tal pues me siento orgulloso también de hablar de ese liberalismo, ¿no? Pues bueno, he investigado sobre unas cartas que he encontrado en un anticuario que iban a venderse al extranjero, iban a salir de España, y son las cartas del enemigo de Riego, de José O'Donnell. Y claro, es como si me permiten, en plan divulgativo, no voy a ser muy académico, es como si viésemos una obra de teatro, y detrás de esa obra de teatro, tras bambalinas, viésemos lo que pensaban. Entonces para mí estoy diciéndoselo y se me ponen los pelos de punta, porque es algo tan humano, tan cercano, ver lo que pensaba ese enemigo de Riego siguiendo al sedicioso, ¿no? por esa zona del Guadalquivir, con nieve, con lluvia y demás, que bueno, es muy interesantísimo a nivel militar y demás. Aquí tienen, pues eso, voy pasando un poquito, es pensar por qué ese levantamiento, ¿no? Ese levantamiento de Riego, cuando Riego era pues como el Messi de la época, ¿no? Porque al final, desde mi perspectiva, Riego fue la primera víctima de la prensa. Su fama le ocasionó su muerte. ¿Por qué digo esto? Pues porque en un principio Fernando VII quería que detuviesen a Riego. En esas cartas de O'Donnell lo dice. De hecho es un conflicto, ¿no? O'Donnell escribió en El Restaurador 3 suplementos explicando todo, pero son suplementos muy sencillos. Luego veremos alguna fotografía. Son suplementos en los que él va narrando poco a poco, pues bueno, el día tal estaba aquí, en Morón le hice frente, pero las cartas dan unos detalles, pues por ejemplo habla de espías, habla de pasados de un bando a otro, habla de cómo iban pues engañándolos en algunos puntos, y esas noticias, ese éxito hace que al final Fernando VII lo que quiera es de matarlo directamente, porque O'Donnell le dice
acaba con Riego, de una vez, el rey le dice a O'Donnell, acaba con Riego en estas cartas, a decirle luego, en la Plaza de la Cebada, ya sabemos, era dar ejemplo con la muerte de Riego, con lo cual ya le interesaba detener a Riego y dar ejemplo. Aquí vemos pues cómo toda España defendía esa exaltación de Riego, ¿verdad? Son documentos un poco que podemos encontrar por Wikipedia, estos que están viendo. El viva, ¿no? Además parece como que quiere ocultarse, ¿no? Ese pegamento de palabras y demás. ¿Y por qué aparecen estas cartas? Pues les voy a contar. Leo Eugenia Astur, ya sé que la biografía tiene muchos desfases y demás, pero era muy detallista y los investigadores deberíamos hacerlo, ¿no? A pie de página ponía pues esas pequeñas cosas que a mí me llamaban la atención. Esta carta de Fabio, ella nombra que le causó un hondo pesar en el corazón, ya cuando Riego había triunfado, cuando Riego era importante, cuando Riego estaba en su punto. En Tineo lee esta carta que hacen, además el título ya dice bastante, carta para Fabio, contra la del señor Riego a sus compañeros de armas, ¿no? En la que criticaba abiertamente que Riego no hubiera ido a las Indias a luchar. De ahí pues me pongo en contacto con un anticuario. Este anticuario me dice que tiene más documentación y ahí encuentro entre todos los documentos las cartas personales del archivo de O'Donnell que quería y que pondré a disposición del RIDEA por si quieren verlas, para que las pongan en la vitrina. Si quieren echarles un vistazo, estaré encantado de compartirlas, porque no las quiero como propias, de hecho quiero que se queden en Asturias, porque son historia de Asturias, del trienio y de España, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo acabó en la horca, ¿no? En el cadalso y demás? Aquí vemos la impresión que hizo Evaristo San Miguel, porque Evaristo San Miguel en estas cartas precisamente se menciona que en Morón de la Frontera, después de la batalla que tiene, pierde toda la documentación, la pierde porque tiene que salir por patas, por decirlo fácil y de una manera cercana, ¿no? Y escribe esto. Sin embargo, O'Donnell, lo bueno de esto es que estas cartas de O'Donnell no las pierde, las conserva y las tenemos aquí. Y de ahí esa importancia de las cartas. Pues aquí menciona por dónde iba pasando y por dónde iba, ¿no? Por el otro lado tenemos el suplemento del Restaurador. El Restaurador es lo que escribió O'Donnell una vez que el trienio liberal cae y pues bueno, lo escribe de una manera sencilla, fácil, pero volvemos a lo mismo. No habla de espías, no habla de problemas con el rey, es muy militar, es muy claro, conciso, lo que le interesaba en aquel momento. De hecho, le devuelven el cargo que había perdido cuando triunfa el trienio. Estos son los apuntes, les pongo alguna fotografía, pues sería, además aquí el ponente me puede reñir, y con razón, de que me alargue en esta temática y en estos pues conceptos. Y ahí tienen una fotografía de los apuntes, como lo tenía, esta es la letra original de O'Donnell, de José O'Donnell, y bueno, va poniendo pues un poco las partes. Entre esa documentación tienen la proclama, ¿vale? La proclama es que cuando Riego se levanta, automáticamente O'Donnell hace una proclama que publica, que imprime, que no quedan muchas de esas impresiones, pero esta sería, digamos, la original, en la que él dice que todo aquel que se haya levantado contra la monarquía y contra el rey, pues que tiene posibilidad de volver al redil, menos los sediciosos, menos Riego y los cabezas, Quiroga y demás, que van a ser, no lo dice abiertamente, pero van a ser ejecutados. Les he hecho aquí un mapa. Además está mal cortado, pero sale hasta el avioncito, a vista de pájaro, como se suele decir, pero bueno, al final la red nos da pues ese camino, y he marcado en amarillo pues aquellas aquellos lugares donde hay un enfrentamiento abierto. En Marbella es el primer enfrentamiento que tiene O'Donnell, y ahí por la costa pues tiene el primer cruce con el general, con el comandante en aquel momento. Y Riego ya sale escaldado, es decir, hay que hablar claramente. O'Donnell era un buen militar, Riego tenía la exaltación como tal, tenía ese apoyo popular, tenía muchísimo ejército a su lado, pero cometió algunos errores que le pasaron factura, no solamente por él, sino por la bravura de las tropas que tenía al lado. En este caso, en Marbella, por ejemplo, son sus propios militares los que hacen frente a O'Donnell porque tenían ganas. Fíjense el recorrido, desde que salimos de
de Chiclana hasta que llegamos a Marbella. Imagínense ustedes que O'Donnell iba paralelamente a la costa siguiendo a Riego y había ganas de trifulca, ¿no? Bueno, aquí tienen algunas de las cartas que él comenta, no voy a entrar mucho en ello porque si no alargaríamos la ponencia un montón, pero bueno, esa batalla, ese seguimiento de las tropas continúan y deriva todo, sobre todo, valga la redundancia, en Ronda. En Ronda se acontece pues un enfrentamiento total entre las tropas de O'Donnell. Antes de esto había un espía que se presenta de sacerdote, que lo comenta O'Donnell, y que los confunde, y parte de las divisiones de O'Donnell se dividen por este engaño. O sea, aquí había un espionaje de un lado a otro y al final, hay que decirlo, Riego pierde porque tomó decisiones peores o porque al final el dinero que tenía los representantes de Fernando VII era más que el que tenía Riego. Es un punto que quería aclararles porque hay mucha leyenda al respecto de que recibió ingentes cantidades de dinero de las Américas. Con ello no quiero decir que no la recibiese, puede ser, porque bueno, todos sabemos el tema del masonismo de Riego, todo lo que lleva, ¿no? Hasta la levita. Les cuento una anécdota. Todos se presentan en el levantamiento de las cabezas de San Juan con levitas que se llaman Lealtad, era el seudónimo de Evaristo San Miguel en Francia. O sea, ¿por qué todos los militares que son diferentes en graduación se presentan con una levita que se llama Lealtad, que es tal cual denominaban a Evaristo San Miguel? Había un guiño total al masonismo, etc. Pero bueno, fuera de este ámbito, al final esa batalla que se acontece en Ronda es una trampa que le tienden. Cuando llega Riego a Ronda pensando que el artificio del espía del sacerdote había surtido efecto, pues se encuentra con las tropas más adiestradas de O'Donnell y bueno, pues sale perdiendo, que tiene que refugiarse en Grazalema y permanece allí pues un espacio de tiempo bastante amplio. Bueno, aquí tienen otra fotografía de una de las cartas. Estas cartas eran escritas, por eso tienen esa humanidad que les comento, ese punto especial que hacen de los militares hombres, ¿no? Porque al final eran preocupaciones, ¿no? De repente pues vemos cómo escribe y pone por la noche, es decir, era después de haber pasado riachuelos, nieve, hielos, caminos. Era muy difícil. No piensen ustedes, pensamos en Andalucía y pensamos como la playa, no, aquí había montaña, nieve, hielo, lluvia, frío. De hecho, Riego, a lo que comentaba del dinero, iba descalzo, al final de todo iban descalzos, sin ropa. Lo comenta en sus cartas que la situación de los sediciosos no era buena, y entonces pues bueno, estas cartas pues refieren todo esto. Sigue el camino. No voy a alargar mucho. Esta es otra de las cartas que les comento, que las tendrán, bueno, si quieren una idea, a disposición de la misma. Y al final, ¿dónde termina todo? Pues en Bienvenida, ¿no? Es una población que está ya en Extremadura, huía, quedaban 50 o 60 hombres de Riego, se habían dividido, se habían ya... bueno, de hecho, O'Donnell ya no lo trata como algo grave, sino que manda a un soldado para que le ponga fin, es decir, para que los elimine. Y Riego, herido, cuando llaman a la puerta, pensaba que lo iban a detener y todo lo contrario. Lo que iban a anunciarle es que el rey había firmado la Constitución 4 días antes, con lo cual esa figura de Evaristo San Miguel escribiendo esas noticias, esos fake, ese halo de protagonismo de Riego que realmente no era, hace lo que triunfe, ¿no? Que triunfe esa revolución. Aquí tienen esa carta, la quise mencionar porque supone la vuelta al cargo de O'Donnell, es decir, cuando ya cae el trienio, O'Donnell es reconocido nuevamente en su puesto por esa publicación que hace en El Restaurador y vuelve a su puesto de mando. Con esto no les leo mucho porque sería, ya les digo, tengo muchos folios aquí y no puedo aportarles mucho sin quitarle protagonismo o sin meterme en la función del verdadero ponente, que es él. Simplemente quería hacerles partícipes de esa pequeña aportación que hacemos al trienio liberal, a esa aportación que hacemos a la figura de Riego y también pues bueno, pues celebrar ese bicentenario que es tan importante, ¿no? Así que sin más, les agradezco la presencia y doy paso al ponente. Muchas gracias.
Perdón, se me olvidaba. No sé si tienen 4 minutos, tengo que, además de a Lisardo, que está ahí, si me permiten, porque encontré dentro de las investigaciones, pues no sé si muchos sabrán que en la Biblioteca Nacional hay un trozo del pañuelo de Riego con el mechón de su mujer, digamos que es su sirviente, Ramón, el último día de su vida, pues le da ese pañuelo que llega a Inglaterra y al final con un mechón de ella acaban en la Biblioteca Nacional dentro de un sobre. Búsquenlo porque hay un vídeo en YouTube, es muy interesante, y he querido narrar, utilizando un poco mi punto de que me gusta escribir, que no soy escritor, porque escritor es una profesión, y es como decir que cuando publicas un artículo de prensa eres ya periodista. No, para nada. Escribir, puedes escribir 20 libros, pero si no es tu profesión, no eres escritor. Entonces he narrado, utilizando un poco, que me perdone Galdós, alguna reseña, un pequeño vídeo que les quiero poner para que entendamos un poco lo que pudo sentir Riego en ese momento. Si me permiten, son 4 minutos. Si puedo poner el vídeo, como lo vemos, vamos 20 minutos. Un poco más de tiempo. Pero... Lo dejamos para el final si quieren, sin problema. No, para el final no, sí. El vuelo del verdugo. Todos me muestran su lealtad, pero todos quieren matarme. El rey así lo quiere. Si hoy, el día de mi muerte, hubiese de elegir, elegiría una patria sin rey, sin Fernando. Traidor, una y 1000 veces. Y yo, idiota, otras tantas. Ayer noche, mi fiel criado Ramón estuvo acompañándome en la iglesia en mis últimas horas de oración y despedida. Tantas veces recé el rosario y ahora ni siquiera puedo presignarme. Mis manos tiemblan y el dolor de mi cuerpo y mi alma se clavan como alfileres en mi garganta. Mi fiel amigo, al que entrego un pañuelo negro de mi cuello al suyo, baja la mirada mientras me cuenta que mis paisanos de Tuña han saqueado mi casa al grito de ¡muera el traidor! Los que antes me agasajaron con sus fiestas, hoy me escupen una y 1000 veces a la cara. Pido a Ramón que lleve mi pañuelo con el olor de miedo a mi esposa, segura en Inglaterra. Manolos y manolas de este país decrépito de honor, ven cómo me llevan humillado al cadalso. Judas henchidos de orgullo patrio por el mismo rey Fenón que nos volverá a traicionar. Esta plazuela había recibido de la Plaza Mayor, por donación graciosa, el privilegio de despachar a los reos de muerte, por cuya razón era más lúgubre y repugnante. Aquella boca monstruosa y fétida se había tragado ya muchas víctimas. ¿Cuántas le quedaban aún por tragar desde aquella célebre fecha de noviembre de 1823, que ennobleció la Plaza Cadalso, dándole el nombre más decoroso que el que siempre ha llevado? En la mañana del 6 estaba llena la plaza de curiosos que por las calles afundientes entraban para ver los 2 palos largos plantados en medio de templada, y asistí con curiosidad afanosa a la tarea de 6 hombres que se ocupaban de unir los tomes de dichos árboles con un tercer madero horizontal. Los corrillos eran muchos y la gente iba y venía paseando como en los preliminares de una fiesta. Veíanse hombres uniformados, otros con armas y sin uniforme. Mucha gente del populacho que por aquellos barrios abajo tienen sus albergues, y no pocas personas de la clase acomodada. Me humillan en la horca, ni me dan el honor de soldado y la ropa de fusilado. Prefieren verme colgado para que cuente el ejemplo, arrastrado por una mula en un serón de paja, de esa paja que da nombre a esa plaza madrileña que tanto valor me dio contra mis enemigos. El enemigo está en casa, entre la libertad, entre la Constitución
Los cobardes visten cuello blanco y los traidores ondean la bandera que mejor sienta al pueblo. Hoy me veo vencido, como el día que llamaron a mi puerta y me creí prisionero. Ayer me anunciaron la victoria y hoy anuncian mi muerte. Veo el enderimado del cadalso albergarse y busco entre la gente esos ojos que me den paz, pero solo encuentro la ansiedad y rabia de mis paisanos, de quienes lucharon a mi lado y hoy reniegan de mí. Me han dicho los hermanos dominicos, con quienes me eduqué, que han sido piadosos conmigo y que no descuartizarán mi cuerpo cuando me despejen. Así lo dicta finalmente la sentencia del tribunal. Lo más cruel y repugnante que existe después de la pena de muerte es el ceremonial que la precede y la lúgubre antesala del cadalso con sus 48 mortales horas de capilla. Casi es más horrendo que la horca misma, aquella larga espera y agonía entre la vida y la muerte, durante la cual la víctima es expuesta a la compasión pública, como son expuestos a la pública curiosidad los animales raros. Quiero ver la cruz redentora y besarla antes de que cubran mi cabeza en el saco de esparto. Vuelos húmedas, intuyo la sombra de la soga que estrangula mi garganta. Solo quiero estar con mi madre. La llamo en mis pensamientos porque sé que solo ella sabrá consolarme. Me espera, junto a los míos, allá donde vaya, con la pena de aún no ser libres. Con esto finalizo la presentación. Decir que es de la locución es de Arnaldo, de un músico importante en Asturias, y que le estoy muy agradecido porque haya puesto la voz a este vídeo. Así que sin más, le paso la palabra. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a dar paso a la conferencia final del profesor Emilio Laparra, a quien todos ustedes conocen sobradamente porque es una autoridad tan reputada que incluso fuera de los ámbitos históricos pues lo admiramos y lo conocemos, ¿no? Le comentaba hace un momento que yo pues me encontré en una de las múltiples facetas que él ha cultivado, que ha investigado, en un campo relativamente próximo al mío, que me gusta también los temas de historia, de derecho administrativo, ¿no? Pues con su estudio sobre la libertad de prensa en las Cortes de Cádiz, ¿no? Pero bueno, su obra es vastísima y digamos que autor absolutamente indispensable cuando se habla de Manuel Godoy o cuando se habla pues justamente de Fernando VII, el rey deseado y detestado, su laureado libro sobre la biografía, nos ha hablado de bien. Pues hoy tenemos la fortuna de concluir pues este ciclo, del que yo creo que en realidad debe sentirse muy satisfecho, ¿no? Pues con la exposición del profesor Emilio Laparra, que va a hablar de dos referentes justamente en el trienio, que son Fernando VII y Rafael de Rey. Cuando quieras, muchas gracias. Está claro. Bueno, pues muchas gracias al profesor Leopoldo Tolívar Alas. Muchas gracias al RIDEA y a su director por por acogerme en este maravilloso lugar con tanta evocación histórica, y gracias a otros amigos, muchos de Oviedo, que me han tratado a cuerpo de rey, y eso que no soy Fernando VII ni mucho menos, y además en esta ciudad que es sinceramente extraordinaria. Yo vengo de Alicante, yo vivo allí, y le puedo decir que Oviedo le da 1000 vueltas, pero bueno, esto no es materia. Fernando VII y Riego, es evidente, esto es archiconocido, que entre ambos personajes, ambas personas, existió un enconamiento personal, no solamente político, que también, pero sobre todo personal, impresionante, hasta el punto, ustedes saben,
que, y este es un dato que habría que tener muy en cuenta, es que Fernando VII siempre odió a Riego, mientras que Riego no odió al rey constitucional. No entramos en la persona, y aquí hacía un distingo el propio Rafael del Riego. Él aceptaba, obedecía, reconocía al rey constitucional. El rey constitucional se llamaba Fernando VII. Otro asunto era la persona, y esta es otra cuestión que habría que desarrollar, pero que no viene al caso, porque muchos liberales, y algunos de ellos distinguidísimos asturianos, como el propio Flórez Estrada, pensaban que si Fernando VII tenía un comportamiento negativo, por lo menos hasta 1823 pensaron esto, si lo tenía era porque estaba mal aconsejado, que podía llegar a ser rey constitucional. Y a mí me parece, ateniéndome a las últimas biografías que se han hecho de Riego, que Riego creía que efectivamente Fernando VII podría ser rey constitucional si estaba bien aconsejado, o dicho de otra forma, si se alejaba de su entorno a los malos consejeros. De modo que con esto quiero resaltar que el enfrentamiento, el enconamiento personal entre ambos no es correlativo. Mientras que uno lo mantiene in totum, podríamos decir, completamente, el otro hace un distingo entre la institución, el rey constitucional, y la persona u otras connotaciones de ese individuo. Pero lo interesante a mí me parece, y voy a centrar mi intervención esta tarde en esto, es que ambos, tanto Fernando VII como Riego, y voy a pasar y ya pongo sus figuras, sus imágenes, los dos, me parece a mí, es una interpretación, es una idea que tengo, y que no es exclusiva mía, ni mucho menos, sino que la comparten otros historiadores, ambos querían cambiar España. No estaban conformes con la España de 1820. Fernando VII tenía una intención que la fue elaborando a partir de 1814, cuando viene a España desde Valencey, desde Francia, donde había pasado el tiempo de la Guerra de la Independencia. Fernando VII tenía la intención de crear una nueva monarquía en España distinta a la de su padre, a la de Carlos IV. La monarquía de Carlos IV era una monarquía absoluta. ¿Qué se entiende por monarquía absoluta? Una monarquía absoluta, efectivamente, reconocía todo el poder al rey. El centro del poder era la corte, y en la corte es donde se hacía la política, sin participación de la ciudadanía o de los súbditos, porque los individuos, los que estaban dominados por el monarca, no tenían derechos, eran simplemente súbditos, no eran ciudadanos, que es lo que luego va a hacer la Constitución. El monarca absoluto no ejercía omnímodamente el poder. El monarca absoluto tenía que reconocer determinadas instancias que disponían de sus propios privilegios y que les facultaban para actuar de acuerdo con sus costumbres y con los mencionados privilegios. Tenía que respetar determinadas cuestiones de la Iglesia, es lo que se llamaba la inmunidad eclesiástica. Tenía que respetar determinadas funciones y privilegios de la nobleza, son los derechos de la aristocracia, pero tenía que respetar también los derechos de determinados territorios, que son los fueros, las costumbres y fueros de territorios, de ciudades y provincias. Y eso el monarca absoluto lo hacía, no tenía maravillas, esa es la concepción del monarca absoluto. Fernando VII no está de acuerdo con esto. ¿Qué es lo que quiere Fernando VII? E insisto, esta idea de Fernando VII la va elaborando desde 1814, desde que llega a España, después de la experiencia suya durante los años de la guerra, después de todo lo que supuso para Europa la presencia de Napoleón, la convulsión tremenda que produce no solamente la Revolución Francesa anterior, sino
sobre todo el tiempo napoleónico. Después de todo eso, Fernando VII cree que tiene que crear una monarquía nueva. Y esa monarquía nueva no puede ser la absoluta, porque no puede reconocer esos derechos y esas prerrogativas a unos determinados sectores sociales y territoriales, sino que tiene que imponer su autoridad sobre todos los demás. Este es un proyecto político de Fernando VII. Esta es la idea, creo yo, de la monarquía que tiene Fernando VII, y esto es lo que él intenta establecer a partir de 1814. Claro, ¿qué pasó? Que en 1820, Riego, con todos estos movimientos que realiza, etcétera, con esa iniciativa extraordinaria de las cabezas de San Juan, Riego rompe con esta idea y le obliga al rey a volver a un sistema al cual era ajeno el rey, porque, y además no lo había vivido, que era el sistema constitucional. No lo había vivido porque estaba en balance mientras se estaba aplicando la Constitución de 1812 en España. Hay en consecuencia una visión contrapuesta entre estos dos individuos. Fernando VII con una monarquía nueva, insisto que no es absoluta, sino que es una monarquía que se impone en todos los órdenes, a todas las instancias y a todos los individuos, a todos los territorios. Es una monarquía que no existe en Europa en ese momento de esta forma. Eso es a lo que aspira Fernando VII, cambiar España, y por otra parte Riego, que lo que pretende en estos momentos es cambiar también a España, pero por otra vía, la vía constitucional, y la vía constitucional que llevaría, sobre todo, se resumía entonces en la obtención, el logro de la libertad en España. El enfrentamiento entre ambos individuos es total. Voy a centrarme primero en Fernando VII y les pongo esta imagen archiconocida, un pintor, José de Madrazo. José de Madrazo era muy amigo de Fernando VII. Esta imagen no es nada irónica, no es despectiva en modo alguno. Esto encanta a Fernando VII. Y observen ustedes que este cuadro lo finaliza José de Madrazo en 1821, es decir, cuando ya se ha puesto en marcha el trienio liberal y cuando se ha producido ese golpe, podríamos decir, a la idea monárquica de Fernando VII a la que me acabo de referir. Cuadra perfectamente con la situación del momento, es decir, con la idea de Fernando VII. A mí me parece que está bastante claro. El rey a caballo es símbolo de dominio en un paisaje boscoso, se adentra al frente de unas tropas que le siguen, aquí los generales del Estado Mayor que siguen la tropa, es decir, el rey al frente de un ejército a caballo en territorio inhóspito o por lo menos peligroso o aparentemente peligroso, un rey dotado de todas las prerrogativas, ahí lo tienen con el capitán general, con el símbolo de la orden de Carlos III, con todas las condecoraciones correspondientes de la monarquía, es decir, con todos los aditamentos propios de la realeza del rey absoluto, yo creo que del rey que él quiere ser, que no es lo mismo. Observen cómo está mirando al espectador, un caballo casi marmóreo, y por otra parte es una escena que no corresponde con la realidad prácticamente, porque Fernando VII nunca se puso al frente de un ejército, nunca. Fernando VII no dirigió jamás tropas. Fernando VII no era buen jinete, montaba a caballo evidentemente, pero no era una de sus aficiones, en contra de su padre y de otros que sí que montaban a caballo. Es decir, es una imagen completamente fabricada, una imagen de lo que quería el rey que se hiciera. Y esto es, esta idea, creo yo, que es muy significativa, la que transmite José de Madrazo, de esa monarquía que pretendía Fernando VII
durante el trienio liberal. Fernando VII hizo cuanto pudo por impedir la consolidación del régimen constitucional, obstaculizó todas las medidas dentro de sus posibilidades, obstaculizó la obra de las Cortes de Cádiz, siempre despreció a los diputados, se mostró tremendamente desconsiderado hacia sus ministros, tuvo muchos, cambió con frecuencia de ministros y siempre los trató muy mal, incluso los insultó, y les voy a ahorrar algunos de los insultos que profirió, que lanzó contra los ministros, porque algunos de ellos son hasta barrio bajeros, hasta extremos insospechados, iba a decir semi-pornográficos, e incluso despreciativos hacia la religión. Si quieren luego a título personal les digo cuáles son esos, por mantenerlos hasta el final de la conferencia, porque no se vayan. Desprestigió el régimen constitucional en sus relaciones con los reyes europeos, en el epistolario que Fernando VII mantiene con los monarcas, siempre habla prácticamente de forma sistemática, habla mal del sistema español, y por otra parte distribuyó muchos agentes por Europa. Esta es una cuestión que cada vez vamos conociendo mejor, agentes del rey Fernando VII que se encargaban de denigrar, de proferir barbaridades sobre el régimen constitucional español. Lo más aceptable que decían del régimen constitucional español es que se trataba de una anarquía, que aquí en España no había orden, sino todo lo contrario, y que no se respetaba ningún orden y ninguna jerarquía. Esto en la Europa de la Restauración post-napoleónica, esto sentaba muy mal y era un elemento tremendamente negativo de propaganda contra el constitucionalismo, el régimen constitucional español. Fernando VII, por otra parte, potenció todo tipo de movimientos contra el rey para acabar con el sistema constitucional, mediante conspiraciones contrarrevolucionarias, mediante la creación de partidas armadas para luchar contra el régimen, el lanzamiento de una intensísima propaganda a través de la prensa y de otros medios para siempre minar el sistema constitucional, multitud de escritos, como algunos de ellos ha mostrado, multitud de escritos crea, potencia e incluso financia Fernando VII, valiéndose de algunos personajes importantes, de otros menos importantes, siempre para denigrar el sistema constitucional. En definitiva fue, podríamos decirlo en términos actuales, el director de las maniobras en contra del sistema constitucional. Y llegado el momento, en 1823, cuando decide Francia invadir España, los famosos 100.000 hijos de San Luis, Fernando VII hizo cuanto estuvo en su mano para facilitar que los invasores fueran conquistando territorios españoles, para facilitar la política que pretendía, la política de conquista de Francia, y naturalmente para que cayera el régimen constitucional. Pero que además el propio monarca Fernando VII se distinguió durante su reinado, hasta el trienio, se distinguió precisamente por organizar golpes de Estado. Fernando VII fue un perito en materia de golpes de Estado. El primer golpe de Estado que organizó fue en 1808, el famoso motín de Aranjuez, que no fue un movimiento espontáneo de la población de Aranjuez, etcétera, como se dice y demás, como se dice sobre todo en el festival que se celebra en la ciudad de Aranjuez, sino que fue un intento de golpe de Estado. Esto no lo digo yo, lo dijo Miguel Artola ya, o sea, que es un historiador con todo el reconocimiento posible,
Ese fue su primer golpe de Estado para acabar con Godoy y, como dice Artola, necesariamente acabar con Godoy significaba acabar con el monarca, con Carlos IV, con el monarca absoluto, porque la idea de Fernando VII era otra. Ese fue el primero. El segundo golpe de Estado que organiza Fernando VII fue en 1814 para acabar con la Constitución, al regresar de Francia. El segundo fue un intento, es lo que se conoce mal denominado la conspiración de Minuesa. No es una conspiración, es un auténtico golpe de Estado, es un plan de golpe de Estado y la documentación lo muestra. Lo que pasa es que fue descubierto antes de que se desarrollara, antes de incluso de que tomara bastante cuerpo, y entonces quedó ahí como si fuera una conspiración, pero fue mucho más, en 1821, y luego otro intento de golpe de Estado que también fracasa, fue el de julio de 1822, 4 en su haber. Es decir, que no hace falta manifestar de una forma más clara la animadversión de Fernando VII hacia el régimen constitucional. Pero claro, aquí se plantea una cuestión que a mí me parece muy interesante y que últimamente los historiadores están dándole vueltas a ello, y es que el rey logra convencer a buena parte de la población española, logra convencerla durante el trienio liberal de que está cautivo de los liberales, que el rey no puede actuar con libertad y ejercer como corresponde sus prerrogativas como monarca, porque se lo impiden los liberales. Y esto se une en otro plano al planteamiento de, sobre todo, la jerarquía eclesiástica y muchos otros sectores eclesiásticos, no solamente la jerarquía, y fundamentalmente todas las órdenes religiosas, casi sin excepción, que consideran que la intensa política eclesiástica desarrollada por las Cortes del trienio liberal desde 1820 ya, esa política iba en contra de la Iglesia, contra la inmunidad eclesiástica, impedía a la Iglesia actuar con libertad, desarrollar con libertad su labor, que es su labor apostólica, nada menos, la labor de salvación de las almas, que además privaba a la Iglesia de sus bienes que poseían por mandato divino, decían los eclesiásticos, y que, para colmo, muchos eclesiásticos eran perseguidos personalmente, encarcelados o lo que sea, o obligados a abandonar sus lugares de residencia. Algunos obispos así fue, porque se negaban a acatar las disposiciones del sistema constitucional. Fíjense ustedes que todo se produce en el trienio la confluencia de, una parte, la sensación o la idea de que el rey está cautivo, y por otra parte la idea de que la Iglesia está imposibilitada para desarrollar su función sagrada, la salvación de las almas, como consecuencia en ambos casos de la política de los liberales. Y aquí es donde se produce la gran, podríamos decir, la gran tragedia en esta situación. En este momento España, la idea de España, de lo español, no estaba determinada ni la nación ni la España como nosotros lo entendemos en la actualidad. Lo español estaba determinado por múltiples ingredientes que no creaban una identidad nacional en el sentido moderno, sino, como planteó José Álvarez Junco en un tiempo, hace poco, y leo textualmente lo que él decía: el rasgo aglutinante fundamental de la condición de español
era la condición de súbdito de la monarquía hispánica, a la que se consideraba inherente en un plano de similar centralidad la lealtad religiosa. España era una monarquía católica, y esta era la esencia de España tal como la entendía mucha gente en este momento. Claro, rey cautivo y un impío sistema constitucional que impide que la Iglesia actúe, pues tiene una consecuencia importantísima en contra del sistema constitucional. Y es que, claro, que para mucha gente el constitucionalismo, el trienio, la obra de Riego, no es sino algo pernicioso, algo que atenta a la esencia de España, algo contrario a lo español, y algo evidentemente que conduce al desajuste, al desorden, a la anarquía, y por consiguiente hay que acabar con ello. Y además esta idea cuaja sobre todo en sectores populares, fundamentalmente el campesinado, donde fue mal recibida, y esto es lógico, la política de signo de sesgo capitalista que desarrollan los liberales en este momento. Una población que está tremendamente preocupada por mantener su modus vivendi y que considera que las nuevas medidas económicas, de libertades económicas, etcétera, atentan a la forma de vida tradicional, y en una población además donde los preceptos constitucionales pues no están demasiado arraigados, y en la que, población en la que la influencia del clero es bien patente. En suma, el liberalismo provocaba, según esta mentalidad, la revolución, y había creado pues la anarquía, el desconcierto. Acabar con esa anarquía, acabar con ese desconcierto, era una tarea perentoria, y esta es la que asume Fernando VII y la que sirve a Fernando VII para imponer su modelo de monarquía, esa monarquía autoritaria a la que me refería hace un rato. De modo que aquí confluyen el sentimiento o la incidencia de determinadas cuestiones populares con la idea de la Iglesia de sentirse perseguida por los liberales y la del monarca que se siente cautivo. Frente a este mundo lleva a la contrarrevolución, lleva a acabar con el sistema constitucional, y como ven, el rey cuenta con un apoyo más que considerable en la Iglesia y en determinados sectores de la población para cumplir su objetivo. Frente a ello está Riego. Ha puesto antes esta imagen, pero es que a mí me parece que esta imagen es fundamental. La opinión general en el trienio es que Riego, la opinión general sobre todo, en todos, tanto realistas, iba a decir sobre todo los liberales, pero también los realistas, es que Riego era el principal responsable de la implantación de la Constitución, y efectivamente ese periplo que realiza por Andalucía, el famoso ejército de la isla, eso es fundamental para crear una opinión favorable a Riego. Ahí participan muchos, San Miguel, Arcoagüero, López Baños, Quiroga, pero quien queda, porque es el que mantiene la columna y es el que mantiene el mando de la tropa hasta el último instante, hasta la raya casi de Portugal, es precisamente Rafael del Riego, y él es el que lo convierte en el implantador de la Constitución. Como decía uno de los liberales del momento, Romero Alpuente, viva Riego, decía Romero Alpuente, significa Constitución del año 12 o muerte, y valor y unión. Es decir, todo lo contrario de lo que significaba viva Fernando VII
rey absoluto, como decían entonces, aunque ya he dicho que de absoluto nada, otra cosa. Y aquí esta imagen, esta litografía de Engelmann, que se elabora en 1822, en pleno trienio, se elabora en París, según mis noticias, y que se distribuye por Europa, por España también, evidentemente, con cierta profusión. Aquí tenemos al Riego que personifica el constitucionalismo, la Constitución, vestido de militar porque lo era, la mano en el pecho, y ahora hablaremos de eso, y el brazo izquierdo señalando la Constitución. El texto de la Constitución está aquí, sobre una piedra de granito o algo así fuerte, que está firmemente hincada en la tierra. Es decir, esto no hay quien lo mueva. La Constitución es para siempre, son los cimientos del país, de la patria, y además pone aquí la leyenda Constitución 1812. Es el texto. Este tiene un significado, el texto. Ignacio Fernández Arasola lo ha explicado muy bien en su libro sobre la Constitución de 1812, lo que significa el texto, pero no lo puedo tener en esto. El texto, firmemente sobre una piedra bien asentada, y el general que nos ha traído la Constitución y que está señalando y que está comprometiendo. Aquí, al fondo, a título de descanso, el ejército de la isla, ese que se había dado vueltas por Andalucía, el ejército de la isla, la actitud de descanso, pero si es necesario defender la Constitución, actuaremos, o por lo menos eso es lo que quería Riego. Viva Riego, pues significa Constitución, significa valor, significa unión. Y esto es lo que pasó, que a Riego se le convierte en un mito. Se ha hablado mucho de esto y yo creo que no hace falta que insistamos demasiado, pero voy a permitirme algún pequeño detalle al respecto, algún comentario. Voy primero por lo más llamativo, ¿no? Porque esta posición del brazo derecho, todo el mundo lo asocia con Napoleón. Y yo me imagino que ustedes pues han asociado esto este cuadro famoso, lienzo de David, cuando Napoleón ya es emperador, o este grabado del final del siglo XIX, se mantiene la tradición de Napoleón con esa postura. Pero fíjense que hay otros individuos de la época, del momento, coetáneos, Washington o Simón Bolívar, que tienen la misma posición de brazo. Pero yo creo que el Riego de aquí, o que Engelmann, no pretende presentar una figura similar a Napoleón exactamente. Observen el ángulo del brazo de Riego, el ángulo recto de Napoleón, y también agudo el de estos otros personajes. Tanto Washington como Bolívar y como Riego, creo que no están imitando a Napoleón. Lo que están haciendo no están imitando, creo. Lo que están haciendo es afirmar un convencimiento, una causa. Están poniendo la mano en el corazón y están afirmando la causa, en el caso de Riego, la causa liberal, lucha por la libertad. Y aquí es donde quería comentar la cuestión del mito. Se ha dicho, se repite, y yo estoy de acuerdo que esto es así. Se mitificó a Riego, se le convirtió en un mito. ¿En qué consistió el mito de Riego? Riego fue el salvador de la libertad de España. En el acto de las cabezas de San Juan, y no solamente en el acto inmediato de la proclama, del deseo
del pronunciamiento, deseo de que se vuelva a poner en vigor la Constitución, sino también el periplo que con el ejército de la isla realiza por Andalucía. Estoy de acuerdo que ese es un momento clave, es clave. En ese momento, con esa actuación, el principal personaje, es Riego, sin duda alguna, por encima de Quiroga y de los otros, Arco-Agüero, López Baños, el propio San Miguel y demás. Es Riego el personaje fundamental y es el que realmente salva a la patria. Salva a la patria porque restablece la libertad. Y aquí está la contraposición radical con el objetivo y con la actuación de Fernando VII, que también quería salvar a la patria, pero de la manera radicalmente diferente. De ahí que sean polos opuestos totales, Fernando VII y Riego. Riego es el Salvador, y este mito del Salvador se produce en política, en la historia política española, mundial, con bastante frecuencia. El mito según especialistas en esta cuestión, el mito del Salvador toma como arquetipo a Alejandro Magno, pero en este momento, a principios del siglo XIX, y más concretamente en los primeros años 20 del siglo XIX, 1820, 21, 22, 23, el momento de la vigencia del trienio, lo encarnó, el mito del Salvador, lo encarnó por encima de todos Napoleón. Napoleón era Le Sauveur, el salvador de la patria francesa, el individuo, según unos, que había conseguido que la revolución no hubiera desaparecido, pero que la revolución dejara de ser terrorista para convertirse en algo positivo, claro, sobre todo para los que compraron tierras desamortizadas, etc. Por una parte eso, y por otra parte era el individuo que había creado la grandeza de Francia y que había conseguido la unificación de Europa con el imperio napoleónico y con el sistema de monarquías que pone a su frente a sus hermanos, de monarquías en Europa. Napoleón como arquetipo de europeísmo, Napoleón como salvador de la revolución y de las libertades, y Napoleón como evidentemente salvador de la patria francesa, el engrandecimiento de Francia. ¿Qué hace Napoleón entonces? Napoleón lo que hace es crear un tiempo nuevo para Francia, de ahí que sea el Salvador. Y eso es lo mismo, creo yo, que se intenta hacer en España con Riego. Riego, como Napoleón, es un capitán, un hombre de milicias, joven, Napoleón joven, él también, Riego, joven, un individuo audaz, que incluso en una situación de pesadumbre, de pesimismo y además de opresión, como era la España de 1814 a 1819, con un rey ahí bien asentado en el trono y que no perdonaba al enemigo, incluso en esa situación es audaz y se lanza en un movimiento inusitado, inesperado, las cabezas de San Juan, se lanza a luchar por la libertad para establecer un tiempo nuevo. El hombre joven que establece el tiempo nuevo, como Napoleón lo hace en Francia, como lo hace Washington en Estados Unidos, un tiempo nuevo, y también se convierte en capitán, aunque no fuera militar, capitán de las tropas, o como hace Bolívar en el ámbito de los insurgentes americanos, exactamente lo mismo. Ese mito, el mito de Napoleón en 1820 era muy potente,
Todavía no había muerto, murió 2 años después, pero era muy potente. Y ese mito se asume y se desarrolla en España en la persona, mitificando la persona de Riego. Como decía unos años después, en un libro que tuvo bastante repercusión en el siglo XIX, se llamaba Los mártires de la libertad. Los autores eran 2 periodistas, ensayistas muy interesantes, Ameller y Castillo. Decían, él solo, Riego, él solo, determinaba toda una nueva era. Y ahí el mito del Salvador. Él determina una nueva era. Él, la persona del individuo. Claro, esto hace que se mitifique de una forma extraordinaria. ¿Esa nueva era cuál era? La de la libertad. La libertad individual. La participación del pueblo en la política, rompiendo aquello de que la política era cosa exclusiva de la corte. El fin del despotismo, de la servidumbre, el nacimiento de los ciudadanos. Claro, Riego entonces es en la persona de Riego, cristaliza la esperanza de un tiempo nuevo, la esperanza de muchos españoles de un tiempo nuevo, que es el tiempo de la libertad. De ahí precisamente que el grito «Viva Riego», como decía Romero del Puente, signifique libertad, signifique patria, signifique honor, que todo eso cristalizado en la Constitución de 1812. Y «Viva Riego» se contrapone de forma radical a «Viva el Rey Absoluto», no a «Viva el Rey Constitucional». «Viva Riego» cuadra, casa con «Viva el Rey Constitucional», pero es completamente distinto a «Viva el Rey Absoluto». Y «Viva Riego» fue un grito casi obligado en cualquier lugar en la España del trienio donde se celebrara algún acto a favor de la Constitución. Esto es algo que está perfectamente documentado. Claro, Riego adquiere una popularidad extraordinaria, que yo creo que se explica bien desde este parámetro, de esta construcción del mito del Salvador. Y como ha dicho uno de los historiadores desgraciadamente fallecido, que conocía casi mejor que nadie a Riego, Alberto Gil Novales, dice: Riego alcanzó una popularidad como no la ha tenido en España ninguna otra figura de nuestra historia contemporánea. Y probablemente esta afirmación sea correcta. Lo cierto es que en la España del trienio abundaron los retratos del rey, era obligado, era preceptivo. Los retratos del rey Fernando VII y los retratos de Riego, expuestos en edificios públicos, sacados unos y otros en procesiones por las calles, etc. Cuando Riego entraba en una ciudad, pues era celebrado como un héroe y en muchas ocasiones recibía un tratamiento similar al que se tributaba al monarca cuando llegaba a una ciudad. Incluso en algún lugar, por ejemplo en Cádiz, en abril de 1820, cuando hizo su entrada a Riego, la gente, la multitud, desenganchó las mulas o los caballos del coche en el que iba Riego y lo tiraban las propias personas. Eso solía hacerse siempre desde 1814 con Fernando VII. Y ojo, eso a Fernando VII le molestó de una forma que no se pueden imaginar, porque Fernando VII consideraba que eso era cosa suya y de sus inmediatos seguidores, pero no cualquiera, de su mujer, de la reina. Casualmente, bueno, es que me voy a ir el tiempo, casualmente cuando llega a España, que venía del Brasil, su segunda esposa, María Braganza, María Isabel de Braganza, cuando llega a Cádiz, venía en barco, etc., el pueblo, llegaron a la ciudad,
lugar de su residencia, pues hace lo mismo que hacía con el rey, desenganchar a los animales y llevar en la carroza o el coche la gente, la multitud. Y ella le escribe a Fernando VII diciendo: ¡qué barbaridad! Fíjate lo que me han hecho, ¡qué barbaridad! Porque claro, eso no puede ser, porque la gente así es un desorden, no sé qué. Y Fernando VII le escribe y le dice: no, hija mía, déjate que se haga eso, no des órdenes en contra, porque eso es un signo de reconocimiento de la población, de nuestros súbditos, a la realeza, y tú eres reina, a la realeza. Claro, que Riego recibiera ese tratamiento pues era tremendamente mal visto por parte del monarca. La persona de Riego levantaba entusiasmos por doquier, se festejaba con gran revuelo su llegada a las ciudades. El día de San Rafael se sacaba su retrato en procesión como si de un santo se tratara. Eso decía con muy mala idea Modesto Lafuente, uno de los grandes historiadores del siglo XIX, y que tuvo su Historia General de España, ha tenido un predicamento extraordinario, y todos nosotros estamos utilizando muchas veces las noticias que ofrece su obra, pero a Modesto Lafuente le molestaba enormemente que se sacara el retrato de Riego en procesión. La reproducción de imágenes, de su imagen, perdón, y de su nombre en todo tipo de objetos, abanicos, antes ha puesto un abanico, vajillas, yo he visto muchas con la imagen de Riego, navajas de afeitar, peines. Riego estaba por todos los lados. En honor a Riego pues se compusieron multitud de poemas, obras de teatro, canciones. Las canciones, bueno, la más famosa era el himno de Riego. El himno de Riego alcanza tal popularidad que ya en 1822 el ejército lo declara marcha de ordenanza. No fue himno nacional, pero sí marcha de ordenanza del ejército. Y Riego adquiere una fama internacional extraordinaria. En América, bueno, en América se le compara, como les he dicho antes, con Bolívar y con Washington. En Francia se le compara con Napoleón. En Italia se le toma como el paradigma de la lucha por la libertad, esa Italia que está luchando ya en los primeros escarceos de la unificación. En los medios liberales austríacos y alemanes también se ensalza continuamente la figura de Riego. Se elaboran obras de teatro aludiendo, en Alemania, aludiendo a Riego. Los radicales británicos también. Bueno, no voy a extenderme en esto porque la profesora Lastra, Alicia Lastra, ya les dio una conferencia sobre esta materia y ella conoce mucho mejor esto que yo, y por otra parte está desarrollando junto con Agustín Coletes un proyecto de investigación donde efectivamente se comprueba la extraordinaria fama que en el mundo europeo sobre todo, pero también en América, tiene Riego. Y muerto Riego se convierte en un mártir. Un mártir es algo más que un héroe. El mártir ya está muerto. El mártir es el que muere en defensa, bueno, generalmente de su religión, los santos mártires, en defensa de la religión, pero también en defensa de sus convicciones y de sus obligaciones. Y a Riego se le considera mártir. Y fíjense, hay una iconografía muy interesante, que es esto, que sobre todo se desarrolla no ahora en el trienio, sino posteriormente. Ya sé que es difícil, que no lo verán nítidamente, pero aquí habla de víctimas de la causa popular. Esto es de 1868,
cuando hay otra oleada revolucionaria muy interesante, etc. Dedicado a los liberales españoles. Aquí está la lista de liberales que mueren por la libertad y son, unas veces les llaman víctimas de la causa popular, y en otras composiciones de esta naturaleza, todas ellas se publican, muchas de ellas quiero decir, se publican en la prensa, abundan, aparecen los retratos y las listas de los individuos con algunos lugares característicos, señeros de su heroísmo, de sus actos. Pues de manera prácticamente sistemática, en estas orlas de mártires de la libertad aparece en el centro Riego, en el centro. Esto es sistemático. Y debajo de Riego también, con alta frecuencia, Mariana Pineda. Los dos personajes fundamentales que han luchado contra la tiranía de Fernando VII. Están rodeados por una parte de los comuneros de Castilla, por otra de el Justicia Mayor de Aragón y personajes de la Germanía, de la rebelión de las Germanías de Valencia, y luego los individuos militares, la mayoría de ellos, pero también civiles, que a lo largo del siglo XIX se han distinguido en la lucha por la libertad. Mártir, pues, y mártir que queda un poquito más, ¿ves? Aquí está Riego, que es un poco más enfocado, Riego, Mariana Pineda, los personajes víctimas de la libertad. Personaje mitificado, personaje complejo. Claro, ¿qué ha pasado historiográficamente con Riego? Bueno, Alberto Gil Navales, el que mencionaba, el historiador que mencionaba antes, dijo expresamente, textualmente, dice, no fue grande Riego por lo que hizo, sino por lo que encarnó. Y yo estoy de acuerdo con esto, porque es que esta es precisamente la idea del Salvador. Encarna la salvación de la patria. Y no interesa ya tanto lo que hiciera Riego, que en el ámbito de las armas tampoco el hombre pudo desarrollarse, porque, bueno, ya lo saben ustedes, hecho prisionero en la guerra de independencia y luego en 1823, en unas condiciones lamentables, cuando le conceden finalmente autorización para mandar tropas, pues se encuentra ya con la traición de Ballesteros, con la oposición de Ballesteros y sus generales, en una situación desastrosa que evidentemente abocaba a la derrota. Es decir, empezó el partido con 10 o 12 penaltis en contra, y eso ya no había quien lo superara. Un desastre. Bien. Riego es un mito. Y aquí se plantea una cuestión. ¿Es un mito porque él mismo lo potencia? ¿O es un mito que él no desea a pesar de él? Antonio Alcalá Galiano, un liberal que tuvo mucho que ver en el pronunciamiento de las cabezas de San Juan y que estuvo muy relacionado con Riego en aquel momento y que actúa en el trienio como un liberal convencido y además de los más radicales, Antonio Alcalá Galiano expuso una opinión que ha tenido bastantes seguidores y que es la siguiente. Dice, Riego era el héroe de las cabezas, vale, hombre desinteresado en punto a provechos y aún en punto a honores. Eso es cierto. Riego era un tipo muy desprendido. En 1823 rechaza que se le pague un sueldo, renuncia a 80.000 euros nada menos que se le correspondía para que se empleara en el ejército para luchar contra los franceses. A ver qué político hace eso ahora, o antes. Era desinteresado y no quería tampoco Riego
alcanzar honores ni siquiera en la escala militar. Lo hicieron general, pero él no pretendía eso. Pero no así, o sea, no era desinteresado, sigue diciendo Alcalá Galiano, no así en lo tocante a oírse vitorear, para lo cual no excusaba servirse de artes de toda especie, y por lo mismo que se creía íntegro, y tenía razón de creerlo, miraba como enemigo de mala naturaleza al que le negaba o siquiera le escaseaba el culto. Esta idea de que Riego se crea el mito, de que es un individuo que de forma un tanto irreflexiva buscó continuamente el aplauso y que él mismo fue el principal creador de su mito, ha arraigado. Hay autores, historiadores actuales incluso, que mantienen esta idea. Manuel Moreno Alonso, por ejemplo, en un libro no muy afortunado comentando la biografía de Astur, pues abunda en esta percepción, en esta interpretación. Pero no solamente a Riego se le acusa de haber creado de forma irreflexiva él mismo su mito o haber potenciado el culto a su persona, también se le tachó de dictador. Y en este punto también hay una comparación que es muy peligrosa, una comparación que se hace en su época, y es que se le compara a Cromwell, al británico Cromwell, el que hizo la revolución, la llamada revolución, en contra del rey Carlos I de Inglaterra, después de perder la cabeza, de cortarle la cabeza al rey. Claro, que Riego fuera como Cromwell, pues era un problema, porque eso significaba que Riego no tendría inconveniente en cortar la cabeza a Fernando VII, lo cual siempre estuvo muy lejos de los propósitos de Riego. También se le acusó, y tuvo un largo proceso en este sentido, de republicano. Nada de eso. Yo supongo que en la conferencia que dio aquí, bueno, Clara Álvarez, la profesora Clara Álvarez, desarrolló esta idea de demagogo inconsciente, en fin, todas esas cosas se han dicho de él. Sin embargo, también se han dicho otras cosas, y en la última biografía que yo conozco sobre Riego, es una extensa y muy bien documentada biografía elaborada por un profesor de enseñanza media que se llama Víctor Sánchez Martín. Pues en esa biografía, a mí me parece que de manera bastante convincente, se demuestra, o esa es la interpretación que hace el profesor Sánchez Martín, que el Riego fue un liberal convencido, partidario del parlamentarismo, de la división de poderes, de la propiedad privada, y naturalmente era un monárquico y además católico, claramente católico, sin ninguna objeción en este punto. Riego no era un persecutor del clero, ni un irreligioso, ni un anti-iglesia, sino un individuo católico que mantuvo siempre un gran sentido de la disciplina y un respeto de las instituciones. Un individuo que se le asoció al patriotismo, a la libertad, y que el torbellino de la fama lo envolvió y contribuyó a sembrar pues la confusión sobre su persona. Esa es la interpretación de Víctor Sánchez Martín, en contraposición a la de Alcalá Galiano y sus seguidores. Como ustedes saben, y voy a terminar ya, en este enfrentamiento, en esta pugna Fernando VII Riego, en el corto plazo triunfó Fernando VII. A partir de 1833, como saben perfectamente, Fernando VII establece esa nueva monarquía que no es absoluta,
sino que es una monarquía personal, fernandina, que bien podríamos calificar, y lo han calificado así algunos autores, como una tiranía, es lo que da lugar a la llamada década ominosa, pero en ese momento triunfó, pero sin embargo la fama de Riego ha superado a la de Fernando VII por una parte y ha llegado hasta nuestros días, y en los momentos de mayor efervescencia política en la historia española del siglo XIX y del siglo XX ha emergido la figura de Riego como un elemento fundamental de referencia. Esta es la cuestión. Este es, desde mi punto de vista, pues un asunto relativo al trienio liberal que me parece de un interés indudable. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Susana Parra, conferencia extraordinaria. Bueno, que es un poquito tarde, pero 10 minutos por si alguien quiere hacer alguna observación o pregunta, conferenciante amablemente. Sí, Agustín. Hago mías las palabras del profesor Tolivar. Muchísimas gracias, profesor La Parra, por esta fantástica conferencia. Y mi pregunta ya la ha contestado usted en realidad. Yo estaba muy intrigado por la cuestión léxica, es decir, cómo denominamos a esa monarquía que no es constitucional ni tampoco absoluta o absolutista. Usted mencionó monarquía personal, monarquía autoritaria. Yo pensaba incluso en monarquía católica, quizá. Bueno, no sé cómo podríamos referirnos con precisión a ese modelo de monarquía fernandina. Pero por otro lado, mi pregunta es una cuestión, aquí empezamos ya a navegar sobre aguas profundas, ¿no? de mayor calado, en la que yo mismo me siento claro y seguro. Esa monarquía, llamémosla fernandina o autoritaria, bueno, pues pretende que el rey reine sobre todos y sobre todo, incluida la Iglesia, incluida la nobleza e incluidos ciertos territorios. Bueno, eso ya se lo decía el conde duque de Olivares a Felipe IV. Digo, majestad, que usted es el rey y tiene que reinar sobre todo el mundo. Pero, de hecho, no pasó. Y se nos fue Portugal y se nos fue casi Cataluña. Y los fueros siguieron. Y también siguió lo de la Iglesia y también siguió lo de la nobleza. Siguió el antiguo régimen. Fernando VII quiere cambiar esto. Quiere que efectivamente sea una monarquía neta, que el rey que reine sobre todo y sobre todos, incluyendo Iglesia, nobleza y ciertos territorios. Ahora, yo me pregunto, ¿no quería lo mismo la Constitución de Cádiz? Es decir, ¿estamos hablando de medios diferentes para llegar al mismo fin? Esa sería mi pregunta. Bueno, la pregunta está ahí el profesor Fernández Sarasola, que sobre la Constitución lo podía decir él, y casi te voy a pasar la pelota, pero antes voy a decir una. Es verdad, la cuestión léxica para calificar esta monarquía está siendo un poco complicada, porque no acabamos de ponernos muy de acuerdo y por otra parte no acaba de fructificar la denominación. Católica no, porque católicas son todas. O sea, la monarquía española es católica per se toda. No hay ninguna duda al respecto. La cuestión está en calificar si absoluta. El modelo del absolutismo es uno, y ahora ya se ha ido al garete, y es el dominio de todo, sobre todo y tal, por ahí va. Claro, la Constitución, hombre, claro, la Constitución por esencia es una ley que afecta a todos y que todos deben respetar. Y que el propio rey queda abajo, es un órgano constituido. La Constitución establece sus prerrogativas, sus limitaciones, etcétera, etcétera. Incluso le obliga al juramento y demás. Y la Constitución dice si España es
monarquía o república. Ahora bien, la Constitución, claro, presenta unas características que no tienen nada que ver con el planteamiento fernandino. La Constitución reconoce división de poderes, Fernando no. La Constitución reconoce la soberanía de la nación. Es que eso es radicalmente distinto al soberano, que es él, per se. La Constitución reconoce derechos, cosa que Fernando VII solo se lo reconoce a sí mismo, prácticamente. La Constitución luego establece una serie de instituciones que hay que cumplirlas, hay que mantenerlas. Cuidado, por ejemplo las diputaciones, por ejemplo el sistema judicial, los partidos judiciales, todas esas cosas. Todo eso lo establece la Constitución, y la Constitución establece que esos organismos deben ser respetados, igual que el gobierno, tiene que seguir unas pautas. Y las Cortes, por encima de todo, las Cortes son, iba a decir, sagradas. Claro, la monarquía de Fernando VII nada tiene que ver con esto. Que la Constitución sea unitaria, en el sentido de que trate de unir a la nación, es que eso es lógico porque está dentro del concepto Constitución. Pero claro, que sea unitaria no quiere decir que sea despótica. Sin embargo, el sistema monárquico que establece Fernando VII a partir del 33, una vez acaba con este gran opositor suyo que fue Rafael del Riego, pues es diferente. Bueno, no sé, Ignacio, si quieres tú añadir algo de esto, porque si he metido la pata en algo, corrígeme, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o observación? Sí, Ignacio. Bueno, enhorabuena como siempre, es un placer escucharte, Emilio. Un ejercicio simplemente de prognosis. ¿Qué hubiera pasado si en vez, lo que te parece que hubiera pasado, tú que conoces también a Fernando VII, si en vez del pronunciamiento de Riego, lo que hubiera triunfado en 1819 era el Plan Beitia y el modelo que establecía Juan de Olavarría, porque ya se parecía más a la Carta Francesa de 1814, a lo que había prometido, como tú también estudiaste en 1814 Fernando VII en Inglaterra, las Cortes bicamerales, etcétera, etcétera. Hubiera a lo mejor tenido menos legitimidad para intervenir los 100 hijos de Solís. ¿Qué te parece a que hubiera pasado en ese caso con Fernando VII? Es muy interesante lo que dice él, es la conocida como la conspiración del Palmar, que también son militares los que participan ahí y tal, y que casi, pero el O'Donnell traicionó, el O'Donnell fue un traidor clarísimo, pero en fin, no me voy a meter con el O'Donnell porque estás tú, que si no... Puedes sin problema. No, pero efectivamente, el Plan Beitia, que es como le ha llamado un historiador francés al programa político de esta conspiración, el historiador es Claude Morange, se escribe Morange, gran historiador, desgraciadamente fallecido hace poco. El Plan Beitia incorporaba elementos que podían hacer pensar en que la monarquía de España se hubiera asemejado a los modelos que estaban rigiendo entonces en Europa, en la Europa post-napoleónica y sobre todo la francesa, porque, bueno, había muchos afrancesados en la elaboración del Plan Beitia, y efectivamente se hubiera, probablemente de haber triunfado esa conspiración, hubiera funcionado en otra dirección. Pero claro, ¿tú crees, Ignacio, que Fernando VII hubiera dejado de actuar como actuó contra la Constitución del 12 si le hubieran impuesto otra Constitución? La que sea. Yo estoy convencido, y Fernando VII lo dice en múltiples ocasiones, tanto en sus papeles personales, en su correspondencia, como a veces en las órdenes que le daba a los ministros, que se hacían una letra pequeñita, muy bonita, caligrafía adecuada, ojo, Fernando VII no era un idiota, no era un tonto, esa cosa de decir, Fernando VII era tonto, no, Fernando VII no era tonto. Perdón, léanse la biografía. No, eso no. Y a partir de ahí sabrán por qué lo dicen. Pero entonces Fernando VII nunca aceptó ninguna constitución, y como él decía, no aceptó ningún sistema representativo. ¿Ustedes qué son?
Todos nosotros somos súbditos, nunca ciudadanos. Nosotros no podemos participar en política, la política es cosa mía. Y en aquellas personas que delegue, al director del RIDEA y a 2 más. Esos son los que pueden actuar. Pero porque lo delego yo, el rey, si no, nada. Esa es la cuestión. En consecuencia, yo me temo, Ignacio, que de triunfar la conspiración del Palmar, Fernando VII tampoco hubiera estado contento. Y de hecho, en 1823, cuando llegan los franceses, los 100.000 hijos de San Luis, con un programa político, bueno, llegan a apoyar a Fernando VII. Fernando VII encantado de que domine el país. El rey de España encantado de que sea conquistada España. Esto es una contradicción muy interesante, ¿eh? Ojo, no única en la historia. Ojo, todavía se da hoy. Pero bueno, no digamos más porque no he venido aquí a hablar de mi libro, como decía Umbral. Ya me entienden ustedes. Fernando VII, en 1823, podía haber convenido con Angulema, que era el general en jefe de las tropas invasoras francesas, hubiera podido convenir lo que deseaba Angulema, lo que deseaba Luis XVIII, lo que deseaba el gobierno francés. Joseph de Villiers era el presidente del gobierno, que era establecer en España un sistema político similar al francés de carta otorgada, en la que el rey mantenía autoridad, pero se reconocía una mínima vida parlamentaria, un poco de participación, la existencia de algo de libertad de prensa y tal, algo de partidos políticos, un poquito de eso como adorno. Pero Fernando VII se niega, y Angulema y él tienen una entrevista, termina la cosa, termina rindiéndose el sistema constitucional el 1 de octubre de 1823. Ese mismo día, desde Cádiz, que es donde estaban las instituciones constitucionales, por mar, en una chalupa, pasa al ladito, al puerto de Santa María, que es donde estaba el campamento militar de Angulema. El rey se encuentra con Angulema, celebración, besamanos, banquete, toda la historia, y vivas, y todo lo que ustedes quieran. Día 1 de octubre. Ese mismo día el rey Fernando VII da un decreto diciendo: liquido a todos los liberales, perseguidos todos, fuera la Constitución y todo. El día 2, Angulema le dice al rey: hombre, reconsidere la cosa. Es que tenemos documentación, yo estoy simplificando el negocio. El día 3, el rey le dice que no reconsidera, y que además que qué hacen por allí determinados individuos que a él no le caen bien. El día 4, ambos, Fernando VII y Angulema, se van a Jerez para desde allí emprender camino a Madrid, para él entrar, Fernando VII, como monarca repuesto en plenos poderes y demás. Y el día 4 ya, Angulema escribe a Joseph de Villiers, al jefe del gobierno francés, diciendo: este tío es un bestia, yo no puedo hacer nada, me voy. Y efectivamente, Angulema abandona España, y sin despedirse prácticamente de Fernando VII y enfrentados. Ahí se podía haber hecho algo de eso, no se hizo. ¿Por qué? Porque Fernando VII lo quería. Fernando VII era anticonstitucional, constitución de manera radical, hasta los cimientos, hasta el cimiento ese en el que estaba la Constitución con Riego, hasta ahí sí que tenía bien afirmada la convicción Fernando VII, aquí. Pero en lugar de constitución es anticonstitución. Bueno, pues muchísimas gracias, y nada, hemos clausurado el ciclo, y la verdad ha sido una satisfacción muy grande. Creo que el RIDEA también puede estar satisfecho, y la Academia de Jurisprudencia, y desde luego pues este remate de su conferencia, pues desde luego creo que se nos va a hacer difícil de olvidar. Bueno, muchísimas gracias, y levantamos la mano.